Nos encontramos, queridos amigos, con un Jesús que llega a Nazaret. Y cuando llega a Nazaret, entra a la sinagoga. Y en la sinagoga empieza a ejercer su papel de predicador. No es que no lo hiciera antes. Lo hace desde aquel lugar con toda la autoridad. El texto que nos presenta hoy la palabra tiene unos elementos muy especiales, porque se pone uno a pensar que la vida tiene sentido cuando es una vida con propósito. Muchas de las tristezas, de las angustias, de los dolores que uno encuentra en la vida de las personas es cuando uno se da cuenta que mirándose las manos las encuentran vacías. Entonces uno no pasa por la vida tirando piedra, uno pasa por la vida cumpliendo una misión, uno pasa por la vida desarrollando una tarea. Uno pasa por la vida gastando la piel en la arena. Por eso, queridos amigos, quiero proponerles 3 momentos. El primer momento. Jesús Dios a todos nosotros nos creó con propósito. Y el propósito cuando Dios nos crea es el propósito de ser felices. Dios a ninguno de nosotros nos creó para que fuéramos infelices. Dios a ninguno de nosotros nos creó para que fuéramos tristes. Dios a ninguno de nosotros nos creó para que fuéramos por la vida llenos de reniegos y de reclamos. Cuando nos hace, dice la palabra, vio Dios que era bueno, y en la creación del hombre Dios experimentó la plenitud de la creación. Dios nos hace con propósito. Entonces me llama la atención el Evangelio porque ese propósito está trazado desde siempre. Entonces el propósito de Dios en la vida de una persona es que seas feliz. Por eso el texto que lee Jesús es un texto que ya había escrito o profetizado Isaías muchos siglos antes, pero tienen cumplimiento en la persona de Jesús. Una vida con propósito se escribió hace mucho tiempo y alcanza plenitud en la persona de Cristo. El propósito de nuestra vida se escribió hace mucho tiempo y alcanza plenitud en la persona que es capaz de moverse en las coordenadas de Dios. Padre, ¿usted qué nos quiere decir? Que el propósito de Dios de nuestra vida es que todo fuera felicidad. Y nosotros, por el pecado, afectamos ese propósito. O sea, Padre, que Dios desde el principio tenía un plan de felicidad para ti. Y nosotros, abrazando la oscuridad y desviándonos del camino, tergiversamos el propósito que Dios tenía para nuestras vidas. El profeta Isaías pone sobre la mesa el propósito de Jesús. Y Jesús en la sinagoga, cogiendo ese rollo, comienza a hacer patente su propósito. Segunda idea. Para que una vida con propósito alcance cumplimiento, se tiene que dar y se tiene que vivir bajo la acción del Espíritu Santo.
Es que es el Espíritu Santo el que abre las puertas, es el Espíritu Santo el que dinamiza la vida, es el Espíritu Santo el que nos pone en camino, es el Espíritu Santo el que aclara el entendimiento, es el Espíritu Santo el que hace que nosotros no experimentemos desánimo. Y podríamos decir, es el Espíritu Santo el que hace posible que nosotros llevemos a feliz término nuestros propósitos. Por eso cuando Jesús está en la sinagoga, le entregan el rollo, lo desenrolla y lo primero que dice es esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Una vida con propósito es una vida que se mueve en las coordenadas de Dios y de una manera más precisa, se mueve en las coordenadas de su Santo Espíritu. Por eso, amigos, lejos de Dios uno podría pensar que se pierden los propósitos. Lejos de Dios se pierden los ánimos y las motivaciones para uno cumplir y llevar a cabo su misión. Tercera idea. Una vida con propósito es aquella cuyo único propósito es hacer el bien. No se entiende una vida que se desarrolle en las coordenadas del mal. No se entiende una vida donde uno pase haciéndole la vida imposible al otro. No se entiende una vida donde uno sea piedra de tropiezo para los demás. No se entiende una vida donde uno sea el que le está poniendo zancadilla a la otra persona. Se entiende la vida desde la entrega, se entiende la vida desde la generosidad, se entiende la vida desde la apertura, se entiende la vida cuando ustedes y yo somos capaces de hacer posible los propósitos en la vida de los demás. Y por eso cuando Jesús llega a la sinagoga, desenrolla aquel rollo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, empieza a aclarar su propósito. Porque Él me ha ungido, y escuchen esto, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a devolverle a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. El único propósito en la vida de nosotros es pasar haciendo el bien. Por eso, amigos, vamos a pedirle al Señor esa gracia. Muchas de las lágrimas en la vida de muchas personas es que en el camino se les perdió el propósito. Se lo dejaron robar o sencillamente distraídos no fueron capaces de recobrarle el sentido a la vida y desviaron la mirada para otro lado. Que el Señor nos conceda la gracia de tener siempre presente en nuestro camino que nuestro único propósito es aprender a servir y en el servicio encontrarle el sentido a la vida. Digan conmigo, amén.